Muy buenos días. Recordarán ustedes que conforme a la historia de la Revolución Francesa, los derechos de las mujeres no entraron en discusión, porque se decía que bastaba con reconocerle los derechos a los hombres para que se entendieran que ahí implícitamente iban los derechos de las mujeres. Esto, a través de los tiempos, ha quedado absolutamente desvirtuado, pero ha demostrado además que faltó allí, de alguna manera, una buena línea roja en torno al respeto de los derechos de las mujeres y que nosotros nos hemos gastado de allá para acá todo lo que ha pasado de agua bajo los puentes, tratando de buscar siempre la emancipación de la mujer, así como suena, la emancipación de la mujer. La Corte Constitucional abre un espacio hoy, 9 de marzo de 2020, a un diálogo necesario e inaplazable sobre los derechos humanos de las mujeres. Lo hace convencida de la necesidad de reflexionar sobre aspectos esenciales en la vida de la sociedad que nos atañen a todos, hombres y mujeres, y que se relacionan con las persistentes barreras que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos, laborales, sociales, en sus espacios públicos y privados, de gozar y ejercer plenamente sus garantías fundamentales. Aun cuando al interior de la corporación los porcentajes de participación femenina superan el 53% en buena hora, como lo pudo constatar el informe que se rindió en el año 2019, esta cifra no corresponde a la realidad de este país. Por ello, esta vez la idea desde la cual convoca la presidencia de esta Corte es a reflexionar sobre las múltiples formas de violencia que padecen las mujeres, algunas de ellas explícitas y muchas otras implícitas. Para nosotros, el 8 de marzo no es de celebración, sino de conmemoración activa que se acompasa con un compromiso con los derechos que, a la par con la convicción de que la judicatura sea un espacio libre de violencias y además de reivindicación de sus derechos. Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todos los jueces debemos ser feministas. Así nos lo impone el tiempo que hoy por hoy estamos viviendo. Quiso la Corte en esta oportunidad, más allá de rendir homenaje, más allá de hacer una especie de fiesta, digamos, de complacencia para recordarnos la importancia de la mujer en la sociedad, pretendimos más bien poner en manos de ustedes la recordación de unos instrumentos jurídicos que han sido la lucha de todos, mujeres esencialmente, y uno que otro hombre, en el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por eso ustedes recibirán en el día de hoy una cartilla que ha publicado la Corte Constitucional sobre un tema que es para nosotros palpitante y actual. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. A mí lo que me avergüenza es que esto todavía se tenga que decir. A mí lo que me genera angustia es que hoy tengamos que decir que no debe haber violencia contra la mujer. Parecería que ya eso nos pone a nosotros de verdad jurásicos, y esto para nosotros nos llena de vergüenza frente a las generaciones que están por venir. Pero bueno, aceptemos que esa es nuestra realidad. Encuentran ustedes en esta cartilla la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, y la Ley 1257 de 2008, diciembre 4 de 2008, que significa una especie de sensibilización sobre los temas que estamos comentando. Van a tener ustedes aquí dos magníficas expositoras, las profesoras que nos acompañan, Carolina Vergel y Ana Margarita González. Pero antes de concluir, porque este no es mi momento, es el momento de las mujeres, de verdad. Antes de concluir, yo quiero extender una felicitación envuelta en homenaje a las mujeres de mi despacho,
que han estado encargadas de este instante que estamos viviendo, en especial en cabeza de Carena Caselles, una extraordinaria jurista que vive siempre pendiente de ver cada vez cómo se asume una posición mucho más clara, mucho más nítida, mucho más diáfana del derecho de las mujeres. Hoy las mujeres lo único que debieran estar reclamando siempre no son atenciones, no son canonjías, no son pequeñas de verdad concesiones, son los derechos. Estamos viviendo el tiempo de los derechos de las mujeres, derecho a la dignidad, derecho a vivir bien, derecho a ser felices, derecho a no recibir jamás humillaciones. Eso es dignidad para todas ustedes. La verdad, mi saludo especial envuelto en respeto y admiración, y muy agradecidos, porque ¿qué sería la vida sin todas ustedes? Por fortuna en la Corte tenemos el 53%, habrá tiempo para que sean más. Muchas gracias, y quedan ustedes en muy grata compañía con nuestros conferenciantes. No quisiera desechar de ninguna manera algo que resulta para nosotros extraordinario. En la Corte Constitucional, hoy por hoy nos acompañan 3 magistradas, digamos que es el 30% de la Corte Constitucional, un poco más, y que han hecho allí un papel que todos ustedes han visto, de representación de la mujer dignamente, con el aporte de su conocimiento y con el aporte de su manera de actuar, siempre pensando en qué debemos hacer, no solamente en el campo social en general, sino especialmente en la mujer. Tenemos aquí la compañía de la doctora Diana Fajardo, se excusaron en su momento la doctora Cristina Pardo y la doctora Gloria Ortiz, pero la doctora Diana Fajardo tiene entonces para nosotros la compañía y la presencia de la magistratura en la Corte Constitucional. Gustaría, doctora Diana, yo sé que no estamos preparados para discursos, un saludo suyo sería muy bueno para nosotros. Doctor Rojas, muchas gracias por pensar en un evento como este, tan importante para celebrar el Día de la Mujer. Yo frente a esto tengo una posición un poco contradictoria. Creo que es importante, pero al mismo tiempo resiento que tengamos que tener un día de las mujeres, como el Día del Árbol, como el Día del Oso de Anteojos, como el Día de, no sé, de pronto me reconforta pensar que está el Día del Agua, que es un recurso tan valioso y tan importante para todos nosotros, pero que en últimas seguimos siendo tratadas como un sujeto de especial protección, discriminado, marginado, que necesita, digamos, ser reconocido, y un día especial para que todos tengamos conciencia de que las mujeres somos iguales, que somos seres humanos, que no deberíamos, digamos, recibir este tipo de homenajes que lo que en últimas hacen es recordar y rememorar que hemos sido siempre consideradas inferiores o distintas. Pero bueno, incluso quisiera comentar con ustedes una anécdota. Cuando yo tuve la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se discutió la inclusión de esa frase en la Constitución que dice que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Y yo en ese momento decía, ¿cómo vamos a plasmar en una Constitución y dejar grabado para siempre que siempre hemos sido inferiores? Pero bueno, eso se vio siempre como un gran avance, como un gran logro. Sin embargo, yo en mi corazón nunca lo sentí así. Gracias por estar acá y por todas las mujeres que valientemente luchan por la reivindicación de nuestros derechos. Bienvenidos. ¿Quién hace maestro de ceremonias? Bueno, también un desempeño y una carrera donde ha trabajado en diferentes lugares defendiendo los derechos, en general los derechos humanos. Tiene una maestría en la Universidad de California sobre estudios críticos de raza y ha trabajado en varias instituciones, algunas de ellas muy conocidas como de justicia. Actualmente está en Women's Link. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos contara un poco
por qué la importancia de seguir hablando de los derechos de las mujeres y de la igualdad y de las discusiones que el género plantea el día de hoy y seguir en este momento en esta discusión. Pero me gustaría que en esta primera aproximación también nos contaran un poco y lo hicieran un poco desde su vida y desde su historia un poco personal de cómo llegaron a este tema, y pues porque creo que el hecho de elegirlo como el tema para trabajar académicamente y hacer activismo en esta materia, creo que es la mejor respuesta de por qué consideran que es valioso y que es importante. Entonces, profesora, por ejemplo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Rojas, y a todo su equipo por esta muy honrosa invitación, y saludo a todas las personas que me acompañan acá en la mesa y al público por su interés en este tema. Bueno, digamos que voy a empezar por la pregunta de por qué volver a hablar de los derechos de las mujeres, porque además el saludo de el presidente de la Corte y la magistrada presentes lo introdujeron de una vez, diciendo, de verdad es necesario tener este día, de verdad tenemos que pensar en clave de mujeres los derechos humanos. Y yo voy a agregar una pregunta todavía más incómoda, y es volver a hablar de la violencia contra las mujeres, sintonizándome con la cartilla que la presidencia de la Corte ha pensado para el día de hoy. Y cada vez que uno piensa el tema de violencia contra las mujeres, digamos, es como abordar desde la perspectiva más trágica posible la pregunta por la posición que ocupamos las mujeres en las sociedades actuales, ¿sí? De hecho, hay toda una corriente del feminismo que dice que esa es la prueba ácida de la realización de nuestros derechos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ponemos en un lado la Carta de Derechos de Conquistas en la igualdad formal para las mujeres, y enfrente ponemos las cifras de violencia por razones machistas o sexistas, la balanza parece inclinarse para decirnos, esa violencia que se ejerce contra las mujeres está ahí para decirnos justamente que no podemos ejercer esos derechos plenamente, que no nos podemos tomar en serio la Constitución, que no nos podemos tomar en serio la Convención CIDO, la Convención Belém do Pará, porque va a haber alguien, por lo general un varón, pero también mujeres, que nos dicen, si usted se sale de este parámetro, desafortunadamente puede exponerse a una violencia que no solamente persiste, sino que además es normalizada por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad dice, bueno, de alguna manera podemos entender por qué esta mujer se expuso a esta violencia. Y entonces, digamos, dicho todo esto, que es una introducción muy, muy triste, yo quise, digamos, comenzar esta conversación planteando una perspectiva un poco más propositiva. Y yo creo que la problemática de la violencia contra las mujeres le ha planteado unas preguntas y unos desafíos al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos tremendamente, digamos, retadoras, porque ha llevado a que el derecho se mueva y que sea más creativo. Y entonces voy a plantearles algunas, digamos, reflexiones acerca de cómo ha interpelado el derecho, y no me voy a olvidar de la pregunta formulada por Aquiles, de cómo es que yo llegué a este tema. Bien, entonces hay como unas corrientes del feminismo y sobre todo unas dinámicas de la violencia que han interpelado al derecho para decirle, usted necesita categorías específicas, usted tiene que nombrar a esto de una manera diferente. Y además tiene que sancionar estas violencias de manera ejemplarizante. ¿Por qué ha dicho eso? Uno, porque dice, por ejemplo, yo creo que ya están anticipando en qué estoy pensando. La palabra homicidio no describe exactamente cuando yo mato a una mujer porque ella debe ser mía, o yo pienso que debe ser mía. Dicho de otra forma, cuando un hombre objetiviza a una mujer y la vuelve una cosa y piensa que no puede ser un sujeto autónomo de derechos y la asesina con esa, digamos, con esa idea en mente, pues, digamos, hay quienes han dicho es mejor hablar de feminicidio que hablar de homicidio,
porque así sí nombramos la particularidad y sobre todo ese ingrediente indispensable del machismo dentro de esa violencia. Pero además le han pedido al derecho que sancione eso de manera ejemplar, durísima. ¿Y por qué razón? Precisamente porque consideran que esa es la compensación frente a la normalización de esa violencia. Como esa violencia nos parece tan banal, entonces respondamos con la fuerza máxima del derecho penal sancionatorio más punitivista, ¿sí? Entonces, digamos que es una perspectiva que le ha planteado el derecho la pregunta de si las categorías con las que se piensa la violencia desde una perspectiva masculina y la forma de sancionar recogen, digamos, las preocupaciones fundamentales de las mujeres. En cambio, hay otra corriente que lo que le ha preguntado y le ha planteado el derecho es la posibilidad de que hable con las mujeres como, y sobre todo las mujeres víctimas de violencias, teniendo en cuenta lo que ellas necesitan y la forma en la que ellas quieren contar esa historia. Es decir, le ha dicho, mire, su derecho procesal y su manera de entender el espacio de investigación de estos hechos tiene que pensarse una forma en donde la cosa sea más horizontal y donde yo sienta que las preguntas no me están recordando eso que decía en la introducción de que finalmente es normal que a mí me haya pasado esto, ¿sí? Entonces, le ha planteado esa pregunta al derecho y le ha dicho, ¿sabe qué? Mire, piénsese bien los derechos de una víctima, por ejemplo, de violencia sexual. Y ahí ya el ejemplo no es una categoría como la del feminicidio, sino es, voy a poner un ejemplo de una especie como de parámetro internacional que son las normas, el protocolo de prueba y digamos, del debido proceso de la Corte Penal Internacional. Y hay una serie de parámetros que nos dicen, usted tiene que plantear esta conversación procesal con las mujeres de esta manera para que la administración de justicia no se vuelva en un segundo victimario de las mujeres. Pero también, digamos, hay una corriente que le ha dicho al derecho su forma de pensarse la reparación, las respuestas jurídicas a los daños que implica la violencia, no tienen que ver dos cosas. El contexto estructural, en donde justamente se desdibuja esa idea de igualdad de las mujeres, y el contexto particular de la agresión, y cómo se manifiestan esas desigualdades ahí. ¿A qué me refiero con contexto estructural? Justamente será lo mismo ser una mujer afrocolombiana en Tumaco hoy en día, atravesada por todas las violencias inimaginables, o más bien imaginables en Colombia, en donde tanta fenomenología de la violencia es posible, hoy en día, será lo mismo ser una mujer trans que se trata de ganar la vida, ya sea ejerciendo la prostitución o haciendo labores de estética, porque parece ser que son los únicos trabajos disponibles para esta población en una localidad de Bogotá. Pensarse y aterrizar qué significa que esa mujer exista en ese contexto, pero además no es lo mismo cuando sabemos que una mujer, digamos, cabeza de hogar, presenta una petición para alimentos en Tumaco, en donde la comisaría de familia funciona dentro del batallón. Eso es contexto concreto de qué significa acceso a la justicia para hacer efectivo un reclamo de alimentos en Tumaco hoy en día, ¿sí? Y no es lo mismo también ser una mujer trans que quiere buscar respaldo de la institucionalidad cuando justamente quien más la agrede es la Policía Nacional. La cara del Estado que le toca a esa mujer trans es la de una policía que viene a violar sus derechos. Eso es pensarse el contexto estructural y circunstancial, concreto de esa violencia contra esas mujeres. Y esa pregunta también se la ha planteado, las múltiples formas de violencia al derecho. Y por ende, la reparación, la forma de responder, de adaptar lo que el derecho tiene para ofrecerles a estas mujeres, pues no puede ser la noción tradicional de reparación, porque pues no podemos volver a donde las mujeres han estado discriminadas, sino hay que transformar eso y hay que ser creativos a la hora de pensar qué es lo que el derecho le puede proponer a esas personas, y creo que un muy buen ejemplo es la sentencia recién salida del horno a favor de la exmagistrada Stella Conto, ¿sí? Esos son simplemente unos ejemplos formulados muy en abstracto, muy en ABC, de ese tipo de preguntas que la dinámica de la violencia contra las mujeres le ha planteado al derecho
y que de alguna manera vemos que el derecho ha respondido, ha dicho, ok, yo me voy a repensar mi forma de razonar y me voy a repensar mi forma de operar. Entonces uno dice, bueno, si vamos a volver a plantear la pregunta hoy, ¿qué es lo que estas problemáticas pueden seguirle exigiendo al derecho? Y entonces, ahí yo voy a decir, digamos, dos cosas. Teorías con las que el derecho se piensa este tipo de violencias y en general cualquier tipo de discriminación sigue siendo una pregunta que metodológicamente es política y es difícil. Y les voy a dar un ejemplo de un concepto que parece que nos genera mucho consenso, y es el de líder social o de defensores de derechos humanos, líder o lideresa. Empezamos a contar esos asesinatos desde más o menos 2016. ¿Quién se inventó el término de lideresa o de líder social? No está muy claro, parece que fue la prensa. El derecho, la Corte, la Defensoría del Pueblo hablan de defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Pero esa categoría que nos permite ver esa, digamos, parece nueva violencia en el marco del posacuerdo de paz, resulta que es una categoría que muy rápidamente o muy fácilmente puede excluir la dinámica activista local de las mujeres. Porque la división sexual del trabajo, ¿qué quiero decir con esto? Esa repartición de las tareas en el mundo asociativo local, que piensa que esto es un trabajo de mujer y esto es un trabajo de hombre, pues muchas veces no le permite a las mujeres, sobre todo en las organizaciones mixtas, tener la vocería. Pero la señora se encarga de que haya salón, haya almuerzos, haya agua para todo el mundo. Si ella no está, es posible que la dinámica organizacional se vea muy afectada. Pero en esa categoría de líder social, de defensor, defensora de derechos humanos, cabe esa mujer que organiza y que consigue el salón o que es la tesorera. Un ejemplo concreto para ver lo que significa abrazar una categoría para nombrar, identificar, percibir, analizar una violencia particular. Entonces a veces no basta, hay que preguntarse además, bueno, ¿y dónde quedan las mujeres con todo y que, digamos, estemos de acuerdo en que es una violencia importante y, digamos, para analizar? Hay otro elemento que me parece fundamental de pregunta actual para el derecho, además de lo de las categorías, y es que yo veo al Estado, y ahí digamos el rol de la Corte Constitucional después de pronto lo podríamos conversar mejor, yo veo al Estado muy conforme con que múltiples organismos y autoridades decreten medidas de protección para las mujeres, pero no sabemos, no nos preguntamos por las causas estructurales de la violencia, y no nos preguntamos qué pasa con toda esa actuación del Estado después. Realmente, ¿qué tantas vidas salvamos? El 35% de las mujeres víctimas de feminicidio buscó ayuda del Estado. No es cierto que la gente en Colombia no confía en el Estado. A mí me sorprende al contrario, la gente confía mucho en el Estado en Colombia. Y ese 35% de mujeres igual fueron asesinadas, casi todas por sus parejas o exparejas, ¿sí? Entonces, si no entendemos qué es lo que está pasando y sobre todo cuando la gente le golpea la puerta al Estado, eso igual no salva la vida de las mujeres, pues creo que la tarea es urgente. Porque imagínense lo que esto implica en términos además de responsabilidad estatal, ¿sí? Por violación justamente de todas esas convenciones que menos mal recoge y resalta esa cartilla. Y por último, quisiera cerrar diciendo, esto no puede depender de la convicción personal de un funcionario o de una funcionaria. Esto no puede depender de qué tan feminista o no se siente quien toma decisiones. Creo que tenemos que encontrar la manera de objetivar el debate más allá de lo que cada persona piense sobre eso que se llama feminismos y perspectiva de género y si eso y qué rol tiene que tener en el derecho. Yo creo que esto se puede, digamos, objetivar planteando justamente, y recopilo lo que, digamos, esbozado aquí, las categorías con las que nos pensamos, la forma en la que queremos conversar con las mujeres y el efecto que queremos que tengan estas decisiones en la vida de las mujeres. ¿Y por qué esto me atraviesa desde hace años? Porque yo empecé mi tesis de pregrado sobre población desplazada
y tuve la posibilidad de trabajar con un observatorio de violaciones a derechos humanos de mujeres durante 2 años y medio recorriendo todo el país. En el comienzo de la década de los 2000, que ustedes saben que es el pico de violaciones a derechos humanos por efecto del conflicto armado interno. Y ahí yo me di cuenta de esas dos cosas. Uno, que el derecho que yo traía en el morral al hombro recién salida de la universidad no tenía categorías, no tenía formas claras de hablar con esas mujeres y que nos estaba preguntando justamente cómo evitar que ellas tuvieran que abandonar todo o que les costara incluso la vida de ellas y sus familias la migración forzada. Bueno, muchas gracias. Y menciona, digamos, como estas ideas de cómo poder repensar y poder pensar los problemas que a veces son invisibles porque ni siquiera hay categorías para verlos. Y mencionaba la profesora Vergel especialmente, digamos, una cuestión, y es la perspectiva que puede haber cuando se cruzan otras divergencias y otras diferencias, y mencionaba el caso justamente de una mujer en Tumaco que enfrenta ciertas violencias específicas. La profesora González se ha dedicado en gran medida a estudiar justamente estas intersecciones y estos cruces con cuestiones también de raza. Por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que para tratar de responder la pregunta que formulaba el doctor Aquiles, es, digamos, una pregunta que surge de una manera similar cuando también he intentado en otras circunstancias y en otros contextos tener conversaciones sobre por qué es importante hablar de raza. Y esa conversación es compleja porque, o por lo menos surge porque no se comprende que independientemente de que haya como un consenso, hay un consenso biológico de la inexistencia de las razas, así como en cuanto al género persisten múltiples formas de discriminación, persisten múltiples formas de violencia que tienen un impacto específico y diferencial en las mujeres y que afecta particularmente, ciertos tipos de violencia afectan particularmente a ciertos tipos de mujeres migrantes, mujeres empobrecidas, mujeres negras, mujeres trans, y esa fue, dando un poco respuesta a la segunda pregunta del doctor Aquiles, esa fue justamente la manera como yo llegué a estos temas. Yo empecé a trabajar en temas más de antidiscriminación racial y me fui encontrando con que las mujeres negras sufrimos unas formas de discriminación muy particulares basadas en nuestra raza, basadas en nuestro género, y eso fue lo que principalmente me motivó a trabajar por los derechos humanos de las mujeres y digamos, en intersección con temas raciales. De todas maneras, yo quisiera aprovechar este espacio y esta mañana para referirme a una forma de violencia que impacta de manera desproporcionada a las mujeres y en particular a las mujeres migrantes. También ser una mujer migrante en un contexto como el actual, en un contexto pues de migración forzada, masiva, como el que vivimos actualmente en Colombia por parte, pues está viniendo gran cantidad de población venezolana, ha generado una situación en la cual se presentan, digamos, hay múltiples vulnerabilidades a las que pueden estar expuestas las mujeres y riesgos, y en particular aquellas mujeres que cruzan la frontera de manera irregular. Y una de esas formas de violencia gravísimas que permanece invisibilizada es la trata de personas. Yo quisiera esta mañana aprovechar para referirme un poco a la trata de personas, a cuáles han sido los estándares internacionales de protección y de asistencia a las mujeres que son víctimas de trata de personas, y además cuál es el contexto actual que tenemos en Colombia en cuanto a la identificación, asistencia y protección de víctimas, y cuáles son como los vacíos que hay en la protección y asistencia a las víctimas. Entonces, en primer lugar,
Yo haré una breve referencia a la Convención de Belén do Pará, que la mencionaba la profesora Carolina, que es un instrumento internacional fundamental para abordar la violencia basada en género en las Américas y que también ha sido un referente a nivel universal, digamos. Me referiré posteriormente a cuáles son las obligaciones que tiene el Estado colombiano con las víctimas de trata de personas, más allá de la persecución del delito o más allá pues de la visión criminal con relación a esta vulneración de derechos humanos, y a cuáles falencias hemos identificado desde Women's Link, que es la organización a la cual represento en esta ocasión, y que es la razón por la cual nosotras como organización hemos decidido trabajar el tema desde la investigación y también desde el litigio. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, contra la mujer, la Convención Belén do Pará, es el primer instrumento internacional vinculante para reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de derechos humanos. Así, la Convención Belén do Pará ha contribuido a crear conciencia sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y sobre la responsabilidad del Estado de adoptar medidas concretas para prevenirla y erradicarla. El ámbito de aplicación de la Convención se encuentra definido en sus artículos 1 y 2, bajo fórmulas amplias que definen la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Y la trata de personas es reconocida como una de esas violencias de las que pueden estar sujetas las mujeres. En la Constitución colombiana, la trata de personas está prohibida por el artículo 17. Y de acuerdo con la Convención Belén do Pará y por también jurisprudencia de la Corte Interamericana y también por estándares, la trata de personas constituye una violación de carácter múltiple, continuado y permanente que lesiona múltiples derechos consagrados tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en otros instrumentos especializados tales como la Convención Belén do Pará. La trata de personas, y por eso en esta ocasión aprovecho este escenario para referirme a esta vulneración de derechos en particular, afecta de una manera desproporcionada a mujeres y niñas, por lo que ha sido ampliamente reconocida como una forma de violencia por razón de género. La Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, ha establecido que la trata de personas es una de las principales áreas de preocupación en relación con la violencia contra las mujeres, junto con la violencia doméstica, la violencia sexual en el conflicto armado y violaciones a los derechos reproductivos. Todo lo cual es indicativo de que la trata constituye una violación de derechos humanos altamente feminizada y una forma de violencia y discriminación contra las mujeres en base al género prohibida por el derecho internacional de derechos humanos. El primer instrumento que definió internacionalmente la trata fue el Protocolo de Palermo. Sin embargo, dicho protocolo tiene un énfasis en política criminal sobre la protección y la priorización de las víctimas, y esta situación o la priorización del derecho penal sobre la protección de las víctimas es una situación que se repite constantemente en el abordaje de la trata como una vulneración de derechos humanos en el contexto colombiano. El protocolo de Palermo, ya que prioriza el enfoque penal por parte de los estados en lugar de un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, ha generado importantes obstáculos para que las víctimas puedan recuperar sus proyectos de vida y acceder a la justicia en condiciones de igualdad y dignidad. Entre esos obstáculos se encuentran deficiencias en las labores de identificación, asistencia y protección efectiva a víctimas de trata de personas, como lo hemos evidenciado desde Women's Link en Colombia por parte de los estados, así como el desconocimiento de factores como la pobreza, el desempleo, la situación migratoria, la movilidad humana, la falta de acceso a servicios básicos o la pertenencia étnica o racial, que de alguna manera facilitan
que las mujeres sean más vulnerables a enfrentar esta forma de violencia. En Colombia, el Ministerio del Interior ha registrado un importante aumento en casos de trata de personas en los últimos años, que corresponde más o menos desde el 2013 al 2019 a un 82% de aumento. Sin embargo, esta cifra revela un gran subregistro porque debido a la baja denuncia y a las dificultades para la identificación de los casos, al contrastar esta información con información de organizaciones de derechos humanos como la Fundación Paz y Reconciliación o la organización CODES, se identifica la existencia de redes de trata principalmente con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral que aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres en general y en particular de mujeres migrantes que ingresan al territorio nacional y que las movilizan a otros departamentos para explotarlas de manera, ya sea explotación sexual o laboral o con otros fines como la mendicidad ajena. Lo cierto es que en Colombia, en este punto, desconocemos la dimensión de este fenómeno. Es un fenómeno que tiene que ha sido invisibilizado, que no ha sido lo suficientemente investigado y que actualmente, pese a que intuimos y varias organizaciones de derechos humanos lo han denunciado, se ha aumentado considerablemente la trata de personas en el contexto migratorio, sigue siendo una situación invisibilizada. Desde Women's Link hemos identificado diversas falencias que profundizan la vulneración de derechos de las mujeres y que no satisfacen las necesidades de protección y asistencia de las víctimas de trata. En Colombia, pese a que se adoptó una legislación y que es similar a la del Protocolo de Palermo, en la labor de acompañamiento a las víctimas de trata y en las actividades de interlocución con instituciones estatales, hemos evidenciado la falta de mecanismos efectivos para la identificación, la ausencia de protocolos unificados de actuación entre las entidades competentes de la atención y también la falta de coordinación interinstitucional para la asistencia adecuada e integral de las víctimas. En esta ocasión me voy a referir a dos falencias que son profundamente graves y que de hecho generan el subregistro que hay en la identificación de víctimas de trata, que tiene que ver con el incumplimiento del Estado en la labor de identificación con garantías de las víctimas. La identificación es un proceso complejo, es un proceso mediante el cual se detectan indicios de que una persona se encuentra en situación de trata y le corresponde a los estados establecer sistemas eficientes que permitan activar los sistemas de protección. Aunque no existe un proceso único y estandarizado de identificación de víctimas de trata, sí existen guías orientadoras sobre los indicios que deberían ser activadas cuando hay circunstancias o comportamientos que pueden ser identificados como trata de personas. En Colombia no se cuenta con un protocolo oficial que establezca el proceso de identificación de víctimas de trata de personas. Persiste un alto desconocimiento sobre la trata de personas entre funcionarios, especialmente entre funcionarios judiciales, ya que se confunde la trata con otros delitos como la prostitución o la inducción a la prostitución. Esta situación se agrava particularmente por la falta de capacitación continuada y sostenida de funcionarios. También cuando los funcionarios detectan a potenciales víctimas de trata, tanto de tipo transnacional como interna, estas suelen ser retornadas a sus países o lugares de origen según corresponda, sin que se lleve a cabo una evaluación de riesgo. De hecho, esto sucedió recientemente con un grupo de mujeres que fueron identificadas como víctimas de trata, mujeres de origen venezolano, que fueron devueltas, entre comillas, sin que mediara ningún procedimiento de identificación de riesgos por parte de Migración Colombia y por parte de la Fiscalía. De acuerdo con mecanismos especiales de Naciones Unidas, la trata de personas, los estados tienen una obligación de debida diligencia en la identificación de víctimas de trata de personas con un enfoque
de derechos humanos. En materia de asistencia y protección, por otro lado, también hemos identificado múltiples falencias. La asistencia se refiere a varias medidas, al conjunto de medidas o acciones de apoyo y de protección inmediata a las víctimas de trata desde el momento en que son identificadas para lograr su estabilidad física y emocional. Sin embargo, hasta agosto del 2016 identificamos que el acceso por parte de las víctimas de trata a la asistencia inmediata sigue condicionada a la presentación de una denuncia penal. Esta denuncia, a pesar de que la Corte Constitucional en el 2016 eliminó dicho requisito, tampoco existen lugares de acogida dedicados exclusivamente a la protección de víctimas de trata y tampoco hay acceso a medidas de protección y de seguridad por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional ha desarrollado importantes estándares sobre la trata de personas, particularmente en relación con la importancia de entenderla desde una perspectiva de derechos humanos y no desde una perspectiva criminal. Muestra de ello es la sentencia C-470 del 2016. También la Corte se ha pronunciado sobre la obligación de las entidades estatales de proveer asistencia a las víctimas, de lograr la recuperación física, y también la Corte Constitucional ha reconocido que el desplazamiento forzado que ha tomado lugar debido al conflicto armado es un escenario en el cual las mujeres se encuentran particularmente vulnerables a esta vulneración de derechos humanos. Sin embargo, vale la pena mencionar que todavía falta muchísimo desarrollar estándares de protección a víctimas de este tipo de vulneración de derechos humanos, tanto a nivel constitucional y fundamentalmente que las instituciones encargadas de la atención y la protección cumplan con los deberes y las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que los dos temas que nos han hablado hasta el momento son dos de los temas que más nos convocan y creo que lo que ustedes dicen ya tiene efectos sobre quienes estamos sentados acá, que somos funcionarios y tomamos parte en el trabajo de proyectar sentencias o colaborar en la institución para que esto ocurra. Hay algunas cosas que yo creo que son clarísimas, que salen de los comentarios que ustedes han dado, y creo que si hay alguna ficha de... voy a ponerlo de la siguiente manera. Hace unos meses, unos adonores presentaron un caso relacionado con algunas venezolanas, justamente, que tenían violaciones a sus derechos y parecía que ellas ejercían la prostitución. Claro, a veces hay una dificultad muy grande respecto a cuáles serían las competencias de la Corte, y la Corte no puede, digamos, como resolver todo y hacer todo. Pero pocas veces tienen ustedes la posibilidad de hablarle a un auditorio que va a salir de acá a escribir sentencias. ¿Qué nos recomiendan ustedes como personas que están analizando casos? Y ¿en qué nos fijamos? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué podemos atender mejor para no invisibilizarlo? Hay algunas de las cosas que ya las han mencionado, sobre todo en el caso de la profesora Vergel, que ha trabajado mucho tiempo con la manera como las víctimas y las mujeres sufren el impacto del conflicto armado, como ella les dijo. Todos los días nosotros seguimos teniendo montones de casos de víctimas, de repetitivos, y puede ser que nos generen incomodidad o molestia. Algunas de las cuestiones se desvanecen esos dramas y dilemas humanos. Y pues el punto que tú tocas, Ana María, es totalmente clave también. La profesora González nos señala cómo, digamos, en este momento hay un aumento total de riesgo por situación de migración para el contexto de trata de personas. Y es, digamos, una actividad criminal que
que tiene género, usualmente es de género femenino, como lo señalan y lo muestran las estadísticas. ¿Qué quisieran ustedes decirle a estos funcionarios? ¿Qué recomendaciones nos dan para tratar de hacer un mejor trabajo, más sensible, especialmente en estos dos casos, pero en general en aquellos casos que involucren derechos de mujeres, bien sea porque sea el accionante o porque aparece como paciente, como aparece dentro de la historia y dentro del caso? Bueno, hay profesoras, pensadoras que se han hecho esa pregunta antes. Hay una señora que yo respeto mucho que se llama Alda Facio. Es una jurista costarricense y de las pioneras de hablar sobre el tema de género y derechos en América Latina y de tratar de traducir esa escuela tan fuerte anglosajona para la realidad latinoamericana. Entonces, digamos, voy a responder esa pregunta apelando un poco a la buena alumna, profesora que, digamos, imita a otras académicas que admira y digamos, una segunda parte ya hablando más de mi percepción personal. Entonces, Alda Facio lo que dice es, usted tiene que hacerse una batería de preguntas. Cada vez que va a redactar una ley, va a concebir una sentencia, cada vez que va a interpretar el derecho. Es decir, cualquier operación lógica de pensar, producir derecho o de utilizarlo para un caso concreto, tiene que contestar unas preguntas. Yo no voy a repasarlas todas porque, digamos, es un método ahí como bastante ambicioso, pero ella hace, digamos, una pregunta que es básica y es, ¿qué tipo de mujer se está pensando la norma que tenemos, la que existe? ¿Cuál es ese tipo de mujer que el legislador se pensó a la hora de redactar esa norma? Y la pregunta es buenísima, es tremendamente clara, porque lo que implica es una doble operación. Esa operación hermenéutica que siempre nos han dicho que hay que hacer de busque el espíritu de la ley, que fue lo que buscó, ¿no?, el legislador, siempre en masculino, para producir esta norma, ¿sí? Pero además es de verdad la mujer que usted tiene o las mujeres que usted tiene ahí enfrente en ese caso, ¿caben en esa norma o no caben? Entonces desde ahí, y volvemos un poco, ya vieron la trampa a lo que yo estaba diciendo en la primera respuesta, y es, las categorías del derecho no sirven, ¿no? ¿Y cuál es la operación que hay que hacer para ampliar esa categoría? Y seguramente van a encontrar en el andamiaje supremamente generoso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional y de lo que ha producido esta Corte, elementos para decir, efectivamente, la categoría se puede ampliar o no, esta mujer cabe o no cabe, ¿nos la pensamos o no nos la pensamos? Pero yo creo que eso es una pregunta que uno puede mecanizar, que no es tan complicada, ¿sí? Y ella va a decir, bueno, ¿qué mujer se pensó? Pero además, ¿qué mujer es la que resulta después de la solución jurídica que yo tengo y que me invento, ya sea apelando a las categorías tradicionales, a categorías revisitadas, pero ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que realmente yo estoy cambiando las relaciones de poder entre hombres y mujeres? Estoy cambiando, de nuevo la trampa, esas discriminaciones estructurales y discriminaciones circunstanciales de esa mujer que llevaron a que, por ejemplo, no solamente fuera víctima de violencia, sino en general que no pudiera ejercer sus derechos plenamente, ¿sí? Entonces, es una simplificación de dos preguntas que uno puede mecanizar y que uno puede integrar a su razonamiento con el derecho todos los días. Ahora, yo pienso que al mismo tiempo el derecho tiene que dejar de infantilizar a las mujeres, de pensar que solamente, o por el hecho de decir que somos mayoritariamente víctimas de ciertos tipos de violencia, los hombres son mayoritariamente víctimas de otro tipo de violencias, casi todas resultadas de un sistema de género que dice que que es muy varonil o muy viril darse en la jeta con otro, y perdón la expresión tan coloquial, ¿no? O que es noble de las mujeres, por ejemplo, perdonar la violencia intrafamiliar y conyugal muchas veces, porque eso es propio de ser mujer, para dar ejemplos tremendamente prosaicos de cómo es esa distribución de roles de lo femenino y de lo masculino que explican la principal causa de violencia contra las mujeres en este país, que es la violencia intrafamiliar y la violencia conyugal. Entonces, dicho esto, cuando hablaba de objetivar el diálogo sobre esto, tenemos cifras claras, cifras que son muy, muy, muy limitadas. Digamos, podría uno hablar una hora o varias horas sobre las debilidades de las cifras que tenemos sobre violencias basadas en género, de las cuales son víctimas no solamente las mujeres, pero además
Con todo y eso, creo que el derecho tiene que dejar de infantilizar a las mujeres. ¿En qué sentido? Cuando hablaba de los términos de la conversación procesal con las mujeres, una petición viejísima de muchas mujeres víctimas de guerras y víctimas de violencias conyugales es: tómenme en serio cuando yo denuncio esto. Tómenme en serio, créanme. Tómenme en serio cuando yo diga yo no quiero ser madre, no deseo terminar este embarazo. No infantilicemos a las mujeres vía el reconocimiento de la exacerbación y de la desproporción de la violencia machista contra ellas. A las mujeres hay que creerles, hay que tratarlas como adultas, como mayores de edad. Hay que exigirles, pero hay que darles las condiciones para que sientan, insisto mucho en esto, y perdón la repetición, que el aparato judicial no es otro nuevo juez de qué tan buena mujer era y de qué tanto no se buscó la violencia con la que se encontró. Y por último, cuando en un proceso judicial uno analiza la discriminación, yo sí creo que los y las juezas, porque todavía no tenemos magistrados ni magistradas trans, entonces todavía podemos hablar en binario, pero creo que quienes administran justicia pueden ser muy proactivos para construir esos contextos de discriminación. Muchas veces las personas que están nadando en el mundo en donde estamos todas las personas atravesadas por tantas discriminaciones, a unas más invisibles, otras más brutales que otras, no se dan cuenta de cómo probar eso que, por ejemplo, la violencia por prejuicio exige, o que es una categoría que sirve para pensarse la violencia contra la población de orientaciones sexuales e identidades de género consideradas diversas. Y es el clima de prejuicio y de discriminación frente a esas personas, sobre todo de prejuicio. ¿A qué se refiere esa categoría? No es decir, mejor dicho, lo voy a explicar de esta manera. Todos acá, y por ejemplo mi abuelita paisa dice yo no soy racista, pero, ¿no? Inmediatamente viene el pero, no contrataría a un afrocolombiano o una afrocolombiana. La violencia por prejuicio dice, usted no necesariamente tiene que odiar a una persona transexual. Basta con que asocie la condición de transexualidad a algo negativo. Y si yo puedo probar que una persona trans vive en un contexto en donde muchas personas tienen esa asociación negativa con la condición de ser trans, con la identidad de ser trans, puedo mucho más fácilmente, a la hora en que efectivamente eso se traduzca en violencia, facilitarle la tarea procesal a esa víctima, porque ya tengo un contexto de prejuicio, de discriminación. Lo mismo pasa con la violencia sexual, según en los términos del Estatuto de Roma. Si hay un contexto de coacción, yo no puedo analizar el consentimiento de las mujeres para una relación sexual, inclusive las relaciones afectivas con hombres armados de la misma manera, porque hay un contexto de coacción. Piensen en el contexto y piensen cómo, como tomadores de decisiones, como personas que analizan pruebas, pueden tener una labor más proactiva y pedagógica para enseñarle a la gente a mostrar contextos de discriminación y de coacción basados en la discriminación en razón del género. Muchísimas gracias. Quedamos pues con estas recomendaciones de análisis del contexto y estas preguntas que me parecen bastante pertinentes. Nos quedan 10 minutos finales para que la profesora González aproveche y nos instruya y nos dé consejos en nuestro quehacer. Bueno, además de lo que dice la profesora Vergel, creo que una de las competencias que tienen jueces y juezas constitucionales más importantes, además pues, de la posibilidad de hacer lecturas de contexto, es la de hacer análisis estructurales sobre las situaciones que generan estas formas de discriminación y de opresión que afectan a mujeres y a mujeres diversas. Entonces creo que es importante que esas lecturas siempre, esas lecturas sobre los problemas estructurales o los problemas sistémicos siempre hagan parte de la labor y del quehacer judicial, y que no solo hagan parte de los considerandos o de la cuestión de la lectura analítica de lo que está sucediendo, de lo que sucede, de lo que conlleva
a esas formas de discriminación, sino también que lleve a tomar decisiones o órdenes que impacten de manera estructural esa situación que generó esa vulneración particular de derechos humanos o que genera un contexto discriminatorio. Arranquemos esta vez al contrario. Es que la pregunta tiene como dos partes. O sea, por un lado hablas de la homogeneidad étnica, racial de los funcionarios y de la corporación, y por otro lado como cuáles son, digamos, como de las limitaciones que hay de solo ver una de las categorías o una de las categorías sospechosas o una de las formas de discriminación. Entiendo que son dos cuestiones distintas. Sí. Bueno, yo creo que, y de hecho la Corte lo ha hecho en otras sentencias, y también sería bueno como mirar jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre discriminación interseccional o múltiples formas de discriminación, y cómo esas múltiples formas de discriminación, como bien tú lo dices, tienen un impacto en una situación particular, ¿sí? Y ahí solo quisiera añadir una cosa, y es que no se trata de una sumatoria de formas de discriminación o de una sumatoria de opresiones como el género, la raza por un lado, la clase por un lado, sino de interpretar cómo la experiencia particular de una persona que es víctima del racismo se profundiza por el hecho de ser mujer, se profundiza por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser migrante, por el hecho de ser empobrecida, y cómo dialogan estas, más que dialogar, digamos, cómo colisionan estas diferentes formas de opresión y de discriminación en un entorno, en un contexto de discriminación o una persona en particular. Y con relación a las preguntas que planteaba la profesora Carolina, como las preguntas que hay que hacerse, creo que si uno está revisando un caso, analizando unos hechos, esas son justamente el tipo de preguntas que hay que hacerse, como, bueno, esta persona, que es una pregunta que casi nunca la gente se hace, ¿qué pertenencia étnico-racial tiene? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? ¿Cómo se identifica en relación con su identidad sexual, con su orientación sexual o identidad de género? Y a partir de ahí ir identificando cómo la situación particular de esta persona o la vulneración de derechos que está viviendo esta persona se profundiza o también le genera privilegios, ¿no? Porque también estas categorías, al mismo tiempo que generan subordinaciones, generan privilegios. Profesor. Hay dos maneras, hoy estoy dos maneras muy francesa para contestar todo, terrible. Entonces, bueno, hay dos maneras de pronunciarse sobre eso, y yo comparto completamente la denuncia o la expresión de preocupación por el tema. Una conceptual. Hay como dos escuelas sobre la interseccionalidad. Bueno, primero, valga decir para las personas que no saben eso es un concepto que se inventa precisamente una abogada negra en Estados Unidos que va a la facultad de Yale y que, pues digamos, ¿no? O sea, no podía más o menos entender en esa corriente, en esa rama del derecho tan específica y tan desarrollada dentro de la common law, que es el derecho antidiscriminatorio estadounidense, que nosotros no tenemos, digamos, el equivalente a eso. Ella decía, miren la locura del derecho que funciona de esta manera, y es, cuando yo soy una persona, por ejemplo, mujer, afroestadounidense y además pobre, y yo quiero probar que soy objeto de discriminación por todo eso que confluye en mí, esa intersección, el derecho tiene una lógica perversa que me exige probar las tres cosas para que yo muestre por qué esa discriminación es particularmente pesada precisamente por todos esos factores que confluyen en mí. Y entonces ella propone el concepto de interseccionalidad, y eso va muy rápidamente, por ejemplo, a plantear medidas o propuestas como la inversión de la carga de la prueba y decir además usted pruebe que, bueno, en fin. El concepto es muy poderoso, pero es muy difícil de operacionalizar, ¿sí? Hay una segunda corriente que va a decir, bueno, y ella dice los tres conceptos claves que yo siempre tengo que tener presentes para analizar la discriminación son género, raza y clase. Hay una corriente después que va a decir muy chévere el concepto, muy prometedor, pero en realidad no todas las veces a uno lo discriminan por esas tres razones, sino también por otras, o a veces ni siquiera el género pesa o no pesa la raza.
Entonces, en realidad son todos los criterios sospechosos de discriminación que se mueven como en una ruleta según eso que yo llamaba antes discriminación singular o circunstancial de la persona. En todo caso, yo creo que no hemos logrado, sinceramente, más allá de la inversión de la carga de la prueba, operacionalizarlo de la interseccionalidad, en concreto en el derecho. Sinceramente, ahí vamos. Entonces, creo que es tarea conjunta seguirnos pensando cómo hacemos para entender esa discriminación o múltiples factores dinámicos que pueden atravesar una persona. Y cerraría diciendo lo siguiente. Creo que también hay que revisar qué tan contundente es el criterio democrático a la hora de elegir las corporaciones públicas y demás. Colombia produce abogados y abogadas todos los días por centenares. O sea, de verdad, es un país que rebosa de diplomados en Derecho y diplomadas en Derecho. Sin embargo, pues, si conocen a ese sociólogo francés Bourdieu, que dice que muy linda la educación pública francesa, gratuita, obligatoria y laica para todo el mundo, pero miren quiénes llegan a mandar en Francia a tomar decisiones. En Colombia pasa algo parecido, y creo que faltan más investigaciones que le sigan la pista a qué tan democráticas son esas elecciones de magistrados y magistradas y de funcionarios de alto poder, que se supone que las toma la corporación más democrática de este país, que es el Congreso, pero que reproduce factores de exclusión y, digamos, venias a élites en todo el país que excluyen a muchas personas y que hacen que tengamos cortes blancas, burguesas, propietarias, en fin, y todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo, precisión otra vez de delirio de profesora. Cuando hablamos de feminismo radical, eso es una... Entonces, digamos, hay dos maneras de hablar de feminismo radical. Feminismo radical, el que se puso esa etiqueta a sí mismo y que dijo nosotras somos radicales, pero en el sentido de que consideramos que hay una raíz del problema que son las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y entonces eso de llamarse radicales no es para ellas en lo absoluto peyorativo, todo lo contrario, es una reivindicación de unos preceptos teóricos que no se negocian, ¿ok? Otra cosa es que uno socialmente, una persona cualquiera, considere que ciertas manifestaciones del activismo feminista son demasiado perturbadoras e intransigentes, ¿no? Entonces distingamos esos dos niveles de uso del adjetivo. Entonces, yo no veo incompatibilidad alguna entre las, digamos, manifestaciones de un feminismo que es perturbador, y pues ese es el rol de todos los movimientos sociales, ¿no? Llegar y decir el statu quo no nos gusta, ponerle un espejo a la sociedad y decir, pues hay cosas que tienen que cambiar. Entonces me alegra que el feminismo siga perturbando. Ahora bien, no veo ninguna incompatibilidad con la preocupación por no infantilizar a las mujeres, ¿sí? Al contrario, justamente decir que, por ejemplo, una mujer va y denuncia violencia de pareja, asumir que porque denuncia es una feminista radical, es una asociación atrevida y que no tiene nada que ver, es valiente, ¿no? Y uno ir a acusar a una persona que uno ha amado o que con la que tiene intimidad ante la institucionalidad, no tiene nada de fácil, no tiene nada de histérico. Todo lo contrario, es profundamente valiente y de nuevo es confiar en el Estado. Si nosotros no estamos a la altura y lo que hacemos es patologizar e infantilizar a las mujeres en ese acto de confianza con el Estado, pues nos estamos quedando cortos, ¿no? Como institucionalidad frente a esas mujeres, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la violencia intrafamiliar y la violencia conyugal no tenga consecuencias en la salud mental de las mujeres y de todas las personas involucradas. Por eso la ley 1257 del 2008 ofrece una respuesta integral, y esto no es solamente un problema penal, es un problema de salud pública, ¿sí? Pero entonces hablemos objetivamente de los temas y utilicemos las categorías de salud mental como se debe y cuando se debe. Pues, digamos, yo diría que buena parte de procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no porque el sistema se preocupe por eso, sino por el tinglado de apoyo organizacional que hay detrás de muchos de esos litigios, garantizan que esas mujeres, después de todo el proceso, queden empoderadas. De hecho, uno podría hacer casi un repertorio de gente que ha asistido como víctima a procesos ante la Corte Interamericana, que luego lidera procesos sociales de transformación legislativa, políticas públicas en sus propios países. Entonces, pero no es tanto un resultado como tal del sistema, ¿sí? Sino es más de la preocupación de las organizaciones que acompañan a esas víctimas. Y creo que la pregunta es difícil, o sea, no es necesariamente, digamos,
No, en este momento no se me ocurre una sentencia en la que los términos como tal o la forma en la que se aplica el fallo como tal garantice o se preocupe por el empoderamiento de las mujeres. Creo que es una muy buena pregunta y solamente pienso en los casos del sistema interamericano. Yo solo quisiera agregar algo, tampoco conozco alguna sentencia, pero creo que en varios casos que he llevado o organizaciones de mujeres que he conocido, al tiempo que están sufriendo situaciones de violencia y de discriminación extremas, están resistiendo y están siendo resilientes, ¿sí? Y yo creo que no conozco ni una sola experiencia en donde eso no suceda. Entonces, quizá vale la pena mostrar de manera descarnada el tipo de violencia que sufren las mujeres y ser como claros en hablar de los riesgos y de las vulnerabilidades, pero también quizá evidenciar también estas formas en las que las mujeres resistimos o somos resilientes o respondemos o sobrevivimos a esas situaciones de discriminación y de violencia. No sé qué tanto se puede hacer eso en una providencia judicial, pero creo que hay que ver las dos caras de la situación, y es que de verdad no conozco una situación en la cual una mujer víctima de violencia está en una situación tal de indefensión, incapacidad que digamos como muchas de los estereotipos que hay y de las formas de discriminación que vivimos las mujeres, pues quieren como retratarnos, ¿no? Como víctimas, indefensas, etcétera, pero creo que eso no se ajusta para nada a lo que sucede en la realidad. Yo diría lo siguiente, plantearía me uno a esa cuestión y a esa dificultad, y digámoslo, para ponerlo operativo, y es: la mujer tiene que ponerse en un lugar de víctima para activar la protección jurídica. ¿Sí? Digamos, pero ya es sujeto de protección especial y su mínimo vital y está sola y su edad y está enferma. Entonces, si me demuestra que usted es absolutamente vulnerable, se prende, y creo que ahí es donde está ese dilema. Hay un caso que yo creo que es muy bonito el despacho del doctor Rojas, y es justamente el de la niña de Pony Fútbol que juega, que digamos, aunque es víctima de una discriminación, creo que la forma de presentación y la manera como el caso se falle y demás termina empoderando a la niña más que revictimizándola, pero es un debate, es un dilema fuerte, que seguramente toca generar un lenguaje en el cual se pueda mostrar la vulnerabilidad de la persona y al tiempo empoderarla, y cómo esa vulnerabilidad no implica perder poder o gestión o agencia, como dirían en la academia. Pero señalaría una cosa que me parece muy importante de esta reflexión, y es justamente que muchas veces, cuando estamos haciendo una tutela para conceder los derechos y para no temer que sea un accionante que está abusando de la tutela, le exigimos que nos demuestre que es totalmente vulnerable. Y creo que acá hay un mensaje también muy bonito de mujeres que tratan de agenciar y de manejar su vida y son orgullosas y tienen dignidad y no se presentan ni se quieren presentar tan vulnerablemente. Y eso requiere de parte del funcionario una sensibilidad para poder ver esa vulnerabilidad sin tener que exigir o demandar que esa persona de alguna manera se arrastre y la exponga y la suplique. Hay un profesor que siempre decía: no puede ser que la protección a una garantía social presuponga que yo haga pública mi vida, todos mis dramas, y de ahí en adelante haga parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional mis miserias. Creo que eso supone un trabajo especial de parte de los funcionarios para permitirle a las mujeres tener esa capacidad de resiliencia y demás, pero no dejar de ver las vulnerabilidades que pueden estar enfrentando. Yo les agradezco muchísimo a las dos profesoras que nos han acompañado el día de hoy y les pido que les agradezcamos con un aplauso.